verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy buenas tardes, que Dios te bendiga una vez más, hermano y amigo que escucha este programa titulado Sacando Raíces del Feminicidio. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Hoy estamos dándole continuidad a la serie titulada 12 estados de ánimo que no te permiten el dominio propio. 12 estados de ánimo que no te permiten el dominio propio. Para comprender mejor, debes de ver el primer video que fue el día 30
de junio y el día 2 de julio de este mes. Que Dios te bendiga una vez más. Te recuerdo que la palabra emoción tiene 3 categorías, porque cada palabra tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Te pongo como ejemplo el tema homicidio. Homicidio es una categoría, feminicidio es otra categoría, pero ambos son muertes. Magnicidio es otra categoría, o sea, una misma palabra tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Por eso, la Biblia en el libro de Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Si el tema no ha sido revelado por la propia Biblia, no se debe de predicar ni hacer doctrina, ya que una misma palabra puede tener diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Entonces, hay que volver a la Biblia. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Sacando raíces de un feminicidio es el programa que estamos llevando a cabo. Entonces, con la serie titulada 12 estados de ánimo que no te permiten el dominio propio. Hoy estamos tratando el subtema vanagloria. Vanagloria. Para eso ya tú has escuchado capítulo 3 del libro de Gálatas. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16 en adelante: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ya tú sabes, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en Cristo Jesús. Ya sabe entonces que ahí hay una vanagloria, y esta vanagloria se llama la circuncisión. Por tú ver en el dibujo, aquí una casa sujetada en una sola columna. Esa columna es la circuncisión. La circuncisión era lo que Jesús se refería con la casa que se edificaba sobre la arena, que cuando vino la lluvia y golpeó junto con la brisa, pues la casa se derribó. Pero la casa que estaba edificada sobre la roca, vinieron tormenta, vinieron dificultad y permaneció firme, porque la roca es Cristo. Entonces, esta columna que tú ves debajo de esta casa, aquí en el dibujo, representa la circuncisión. La circuncisión era la vanagloria que estaban usando los judíos. Su gloria era la circuncisión, pero era vana porque Jesucristo se lo dijo. Miren, una casa sobre la arena, cuando viene agua, viene viento, golpea, se derrumba. Pero si está edificada sobre las rocas, no. Entonces, la roca es Jesucristo. Entonces, la circuncisión era la vanagloria que estaban usando.
como ya te había dicho, una misma palabra tiene diversas categorías y cada categoría tiene diversas clasificaciones. En la palabra homicidio tenemos feminicidio, es una categoría de la palabra homicidio. Ahora hay diferentes clasificaciones, por ejemplo, homicidio voluntario, homicidio involuntario. En el feminicidio esa aplicación, esa clasificación no aplica en el feminicidio porque no hay feminicidio involuntario. Ahora, sí puede existir el homicidio voluntario, también puede existir el homicidio involuntario, ejemplo, accidente de tránsito. Cuando hay un accidente de tránsito, ese homicidio es involuntario. Accidente laboral, homicidio involuntario. O sea, una misma palabra tiene diversas categorías y cada categoría tiene sus propias clasificaciones. En la palabra homicidio hallará varias clasificaciones. Te he señalado clasificación voluntaria y clasificación involuntaria. Entonces, y es dentro de la misma palabra homicidio, porque ambos son muertos. El voluntario y el no voluntario es muerto. El feminicidio también es muerto. O sea, un tipo de palabra. Por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número a fin de establecer el tipo de palabra y su diversa categoría. ¿Por qué? Porque debo de coordinar todas las palabras en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. ¿Qué pasa hoy en día? Que en ninguna universidad propiedad de religión te enseñan a analizar los diversos tipos de palabras, sus diversas categorías y sus diversas clasificaciones. Te voy a presentar algo sencillo, la emoción. Dentro de la emoción tenemos breve tiempo, es emoción, pero es un breve tiempo. Cuando ya es un día, ya no es una emoción, ya cambia de categoría y se le llama estado emocional. ¿Cuál es el estado emocional de la persona? Pero cuando pasa más de un día, entonces ya no es estado emocional, ya cambia de categoría. Ya cambió de categoría, entonces por eso la Biblia te da una respuesta para cada categoría. Categoría sentimiento. La categoría sentimiento es superior al estado emocional. En esta categoría la Biblia te da como respuesta el perdón, debe de perdonar. Pero en la categoría estado emocional te da una respuesta diferente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso está en Efesios capítulo 4. O sea, primero tengo la emoción. Si pasa de un día, si llega al día, si llega a la tarde, ya no es una emoción. La emoción se debe de ir rápido. La emoción no debe de permanecer porque sencillamente es una emoción. Entonces, si se detiene y pasa un día, entonces ya se llama estado emocional. Entonces no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces puedo tener aquí la capacidad de reemplazar esa emoción por otra. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de emociones. Ejemplo, la emoción miedo. Eva tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. Por eso no comía hasta que Satanás no le manipuló aquella emoción y se la cambió la emoción, perdió el miedo y por eso comió. Con que Jehová Dios te ha dicho que de todo árbol del huerto no comáis. Ella le dice no, tenía miedo de comer del fruto de aquel árbol. Entonces Satanás le quitó el miedo a Eva con una mentira. La mentira que Satanás usó fue no morirá. Entonces si Satanás usó aquella mentira no morirá, le cambió la emoción. La emoción se puede reemplazar fácilmente. El estado emocional se reemplaza pensando en algo diferente. Puedo cambiar mi pensamiento, yo elijo en qué pensar. Entonces, cuando puedo tener la capacidad de elegir en qué pensar, voy a diseñar y a construir mi propia emoción. Debo de tener una emoción correcta para responder a la necesidad presente.
Debo de diseñar y construir mi emoción para responder a la necesidad presente. Pero para esto debo de saber que existe el estado emocional y al pensar en una emoción diferente, contraria, entonces voy a cambiar mi estado emocional. Esto no ocurre con el sentimiento, porque el sentimiento es infinito en tiempo. Por ser infinito en tiempo, entonces se aplica el perdón. Debe de perdonar y al perdonar cambia el asunto. Por eso Jesús en la oración el Padre Nuestro dice, perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. La Biblia manda al perdón. O sea, esta palabra emoción cambia a estado emocional y de estado emocional cambia a sentimiento. ¿Qué pasa con la psicología de la universidad religiosa? Te dicen cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. Si es un sentimiento, no es verdad que cuenta hasta 10 te va a dar resultado. No es verdad que cuenta hasta 10 te va a dar resultado. Lo que te va a dar resultado es perdonar. Jesús mandó por eso a que perdonemos. Padre, perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. Jesús mandó al perdón de pecado. Esto es para ya la categoría sentimiento. La categoría sentimiento no es lo mismo que la categoría estado emocional. Categoría estado emocional no es lo mismo que categoría emoción. Yo debo de identificar en qué categoría me encuentro para aplicar lo que recomienda la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la que me recomienda para cada categoría, me tiene algo diferente. Por eso dicen la gente que la Biblia se contradice. No, lo que pasa es que la Biblia, dependiendo de la categoría de la palabra, te va a dar una respuesta diferente. Categoría emoción, una respuesta. Categoría estado emocional, otra respuesta. Categoría sentimiento, otra respuesta. Esto no lo pueden entender los filósofos. Por eso toda filosofía es rechazada por Pablo en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque la filosofía no reconoce ninguna filosofía la diversa categoría que tienen las palabras. Y por eso todos los filósofos se enredaron con la palabra amor. Ahí entraron todos los filósofos en error con la palabra amor. Usaron los filósofos la palabra amor, ¿para qué? ¿Para qué usaron los filósofos la palabra amor? Para asignarle al hombre la categoría de Dios. De ahí es que vienen los dioses. Cada civilización tenía su propia mitología, porque le estaban dando al hombre la categoría de Dios, y la palabra que usaron para darle al hombre la categoría de Dios fue la palabra amor. La Biblia dice Dios es amor. Entonces, si todos tenemos amor, pues todos somos Dios. Y podrá ver en el Antiguo Testamento lo que dice Dios contra los dioses paganos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hago misericordia a aquellos que guardan mi mandamiento. Escúchame. Esto lo puede leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4. Entonces, los dioses paganos tienen su origen por eso en la filosofía, porque la filosofía usó la palabra amor para cambiarle al hombre de categoría. El amor es una palabra que la usa todo engañador, porque con la palabra amor le cambiamos la categoría al hombre. Le cambiamos la categoría al hombre como humano y le damos la categoría de Dios. Por eso vemos los dioses como el Espartaco, como Moloch, como la diosa Temis, que es la que aparece con un lienzo en los ojos, una espada en la mano y una balanza en la otra, Temis.
que la justicia es ciega. Supuestamente Temis, la representante de la justicia, pertenece a la mitología de los griegos. Entonces los filósofos, para cambiar de categoría al hombre, usaron la palabra amor. La Biblia dice que Dios es amor. No dice que el hombre es amor. Dice Dios es amor. No dice que el hombre es amor, sino Dios. Entonces, los filósofos inventaron por eso la música. La música viene de la filosofía. Toda música es para engañar al hombre, para darle la categoría de Dios al hombre. Por eso los artistas reciben el nombre de ídolo. El ídolo del merengue, el ídolo de la bachata, el ídolo de la música urbana. Todo artista recibe la categoría de ídolo porque los filósofos usan la palabra amor para cambiarle la categoría al hombre. Eso lo prohíbe Dios. Por eso Dios dice, todo lo que respire alaba a Jehová, Salmo 150. Todo lo que respire alaba a Jehová. Pero los artistas le cambian la categoría al hombre porque vienen de los filósofos. Todo artista es filósofo. Si artista es filósofo. ¿Por qué? Porque sencillamente le cambia la categoría al hombre. Quien te quiere engañar te habla de la palabra amor. La palabra amor, Dios la usa en la categoría ley. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Que Dios es amor, no que el hombre es amor. Pero entonces, los filósofos le cambiaron la categoría al hombre por la categoría a Dios y la palabra que usaron fue amor, diciendo que todo hombre tiene amor. Esa palabra, que todo hombre tiene amor, viene de la filosofía. Y todo el que te quiere engañar te dice te amo. Todo el que te quiere engañar te dice te amo. La palabra amor siempre ha sido usada para engañar. Entonces por eso es vanagloria. La palabra amor en el hombre es una vanagloria. La palabra amor en el hombre es una vanagloria porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te está diciendo claro, la palabra amor. La palabra amor tiene diversas categorías. Cada categoría tiene diversas clasificaciones. La categoría de que el hombre es Dios, viene de los filósofos, no viene de Dios. El hombre le dio diversas categorías, cada categoría le aplicó diversas clasificaciones. En la categoría la palabra amor, Dios, entonces le dieron diversas clasificaciones, diversos tipos de dioses. El dios artista, el ídolo de la margue, es un falso dios artista. El dios Moloch, el dios Espartaco, el dios de los griegos o los dioses griegos, el dios de los romanos o los dioses de los romanos. O sea, la palabra amor, como todas las demás palabras, tienen diversos tipos y cada tipo tiene diversas categorías, cada categoría tiene diversas clasificaciones. Entonces, en el desarrollo de este programa, quiero que te sientas seguro y te sientas confiado de que la palabra amor siempre se va a usar para engañar. Nunca la palabra amor se va a usar para edificar.
Nunca la palabra amor se va a usar para corregir. Nunca la palabra amor se va a usar para enseñar, sino para la vanagloria. El que te dice yo te amo está esperando siempre algo a cambio de ti, a cambio de decirte yo te amo. Todo el que te dice yo te amo espera algo de ti a cambio. Dios espera de nosotros el arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El arrepentimiento para entonces Él perdonar. Porque si no hay arrepentimiento no puede haber perdón. Entonces la palabra amor, tipo de palabra amor, siempre espera algo de ti. ¿Qué Dios espera de ti? Arrepentimiento. Arrepentir, convertido para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, el hombre cuando te dice te amo, espera que algo de ti espera, observa lo que algo de ti busca. Todo el que te dice te amo, algo de ti busca. Porque la palabra amor se usa para buscar, no es para edificar, es para buscar algo a cambio. ¿Qué espera Dios a cambio de mí? Arrepentimiento, porque ya Él me dijo lo que es pecado. En la Biblia, Él me dijo lo que es pecado. ¿Dónde me dijo Él lo que es pecado en la Biblia? Gálatas 5:19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera y cosas semejantes. O sea, Él me dijo lo que es pecado. Ahora, ¿qué espera de mí? Arrepentimiento. Todo ser humano tiene derecho al arrepentimiento. Pero los filósofos, que te quede bien claro, los filósofos siempre han usado la palabra amor para engañar, cambiar de categoría al hombre. Siempre la palabra amor ha sido usada para engañar, cambiarle de categoría al hombre. Porque todos tenemos amor, todos somos dioses, dijo ¿quién? René, un filósofo, hijo de dos católicos. Porque todos somos amor, todos somos dioses. ¿Quién lo dijo? Sócrates. Entonces, vamos a poner las cosas claras. De los filósofos es que viene a aplicar categorías incorrectas de la palabra amor. Por eso la filosofía es la madre de la música. Los artistas manipulan tus emociones. Te manipulan las emociones. Es el pecado que todo el mundo hereda, pero que nadie quiere reconocer. Es el pecado de que pocas personas se quieren arrepentir, porque a través de la manipulación emocional consiguen muchas cosas. Satanás manipuló la emoción que Eva tenía. La emoción que Eva tenía era miedo. Satanás le quitó la emoción miedo con una mentira. Tú no vas a morir. Tú no vas a morir. Con esa palabra, entonces Satanás le quitó la emoción miedo a Eva y Eva comió del fruto de aquel árbol. O sea, el miedo no es malo. Malo es a quien tú le temes. A quien tú le temes. Eva le tenía miedo a Dios. Pero Satanás le quitó ese miedo. Entonces, el miedo no es malo. Malo es a quien tú le temes, porque también lo dice la Biblia. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. A quien tú le temes. Temor y miedo es la misma palabra en categoría diferente. Entonces, ¿a quién tú le temes? ¿A quién tú le temes? ¿Al hombre o a Dios? El miedo no es malo. La persona que estudia psicología en una universidad religiosa le enseñan que el miedo es malo. No, malo es a quien tú le temes. Entonces, que tiene la oportunidad de estudiar filosofía o teología en cualquier universidad que no sea propiedad de una religión, le van a enseñar, mira, miedo no es malo. Miedo es a quien tú le temes. Tú tienes que saber a qué tú le temes. Tienes que estar consciente de a qué tú le temes. No puedes temer a una cosa que tú no sepas lo que es.
te enseñan de una manera correcta. Pero esta filosofía, esta teología, esta psicología que viene de universidad, propiedad de una religión, te van a enseñar que el miedo es malo. No, es a quien tú le temes, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Esta filosofía, esta teología, esta psicología que viene de universidades religiosas tienen que obedecer a lo que se llama imposición. Imposición de un contenido. Te impone un contenido y cuando te impone un contenido afecta tu salud mental. A todo el que se le impone un contenido afecta su salud mental. Cuando se le impone un contenido, se le prohíbe investigar, se le prohíbe dudar, se le prohíbe investigar. Tiene que aceptarlo así porque así es y punto. Eso acontece en todos los colegios de religiones, en toda la universidad religiosa, que lo que se hace es que se le impone un contenido, se le prohíbe investigar. Miedo, eso es malo y punto. Tú no puedes investigar. Entonces, toda imposición de un contenido daña tu salud mental. Por eso Jesús habló claro que no oremos con vanas repeticiones de palabras. La imposición de un contenido es repetir palabras, como por ejemplo el Santo Rosario. Es una repetición de palabras, te impone un contenido, eso daña tu salud mental. Si tienes el Santo Rosario en tu casa, saca esa maldición de tu casa, porque eso te están imponiendo un contenido para que tú repitas eso. Tú no tienes derecho a cuestionar el Santo Rosario. Y lo que yo no tengo derecho a cuestionar, no debo de repetirlo porque afecta a mi salud mental. Para yo repetir algo, yo tengo que saber, pero se le prohíbe que cuestionen el Santo Rosario, se le prohíbe dudar. Y se le prohíbe dudar, le están imponiendo un contenido y eso afecta a tu salud mental. El Santo Rosario se inventó para afectar la salud mental de la persona. Y así cuando le dijeran, tenemos un colegio, se llenara de esas personas que pertenecen a esa religión. Cuando dijeran, tenemos una universidad, se llene de esas personas que pertenecen a esa religión. Si el sacerdote gasta combustible para ir a la iglesia, va gratis, no te cobra. Si el templo necesita dinero para el mantenimiento y no te cobran. Mejor si tú no tienes, te dan. Cuando tú vas a una iglesia católica, mejor te apoyan financieramente si no tienes dinero. ¿Y por qué no hacen lo mismo con los colegios? ¿Por qué no hacen lo mismo con la universidad? Porque es una manipulación emocional. Los templos son publicidad de los colegios. Los templos son publicidad de la universidad. ¿Por qué son publicidad de la universidad? Porque en la universidad no te hablan de una ofrenda. En la universidad no te hablan de si tú puedes. No tienen una tarifa y tienes que cumplir a esa tarifa. En el colegio hay una tarifa y tienes que cumplir con esa tarifa. Entonces no me pueden decir a mí que la repetición de palabras le hace bueno al cerebro. Sin embargo, muchas personas dicen, yo estudié psicología en la Universidad Católica, madre y maestra, yo tienes tu cerebro fundido ya hace ratito que te lo fundieron. Porque te impusieron contenido y te prohibieron dudar del contenido que te estaban imponiendo. Te prohibieron dudar del contenido que te estaban imponiendo y la comprobación es el Santo Rosario. Repetir, repetir, repetir. Dile a una gente de esa que no, para que te dé cuenta cómo se llenan de ira. Dile a un sacerdote que el Santo Rosario no es así para que tú veas cómo se va a llenar de ira. Porque lamentablemente ellos te imponen contenido y eso afecta la salud mental de toda persona, la imposición de un contenido. Por eso te hago la siguiente propuesta.
Siempre permite el pensamiento crítico. Ese es el mensaje central de este programa, sacando raíces de un feminicidio. Mensaje central: permite el pensamiento crítico en tu relación de pareja. Permite el pensamiento crítico en tu empleo. Permite el pensamiento crítico en todo grupo social, porque Jesús habló del falso profeta y el falso maestro. ¿Cómo voy a saber quién es falso maestro? ¿Cómo voy a saber quién es falso profeta si no se me permite el pensamiento crítico? Mensaje central: pensamiento crítico. Objetivo de este programa: reducir feminicidio. Indicado para personas que estén interesadas en reducir los feminicidios. Concluyo con los siguientes puntos. Considerando que toda imposición de todo contenido afecta tu salud mental. Considerando que impedir el pensamiento crítico es una imposición. Considerando que Jesús habló de que habrán falsos maestros y falsos profetas. Considerando que el pensamiento crítico viene de Dios, no viene de otras personas, sino viene de Dios, porque Dios habló del pensamiento crítico en diversas ocasiones. Cuando Jesús le dijo en Mateo 23 a los escribas y a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita. Pensamiento crítico viene de Jesús. Entonces, considerando que el pensamiento crítico viene de Jesús, concluimos con lo siguiente. Desarrolla el pensamiento crítico. Desarrolla el pensamiento crítico. No le permita a nadie que te imponga un contenido sin tú examinarlo, sin tú investigarlo. Cuando te dicen este contenido, sencillamente lo rechaza o lo acepta, es un impositor. Y todo delincuente usa la palabra amor para engañarte. Feliz resto del día. Que Dios te bendiga. Se despide de ti simplemente tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Simplemente siervo de Jesucristo.